considera la comisión que usted preside. El segundo tema vinculado con piratería. El Indecopi preside una comisión multisectorial de defensa contra biopiratería. Indecopi tiene 7 casos a nivel mundial, ya se han ganado 5. Los últimos 2 que estamos discutiendo están en China, vinculados con MACA. En otras palabras, Indecopi sí es un trabajo bastante sólido y bastante intenso a nivel internacional para proteger temas de, por un lado, elementos biológicos, vinculados con Perú, MACA, por ejemplo, y también todo lo que es protección de conocimientos nativos. El trabajo, si usted lo considera conveniente, le podemos enviar un reporte de todos los casos que hemos llevado y adicionalmente vamos a indicarle cuál es el registro de casi 13.000 conocimientos nativos que Indecopi actualmente maneja. El encargado de toda la base y el tema de la Comisión de Biopiratería es Andrés Valladolid. Me comprometo para enviarle la información esta semana. Por nada. Por favor, señor Marroquín. Luego la doctora Zúñiga. Presidente, muchas gracias. Solo un último comentario, 2. El primero es, en respuesta a lo que dijo el representante del MEF, no se trata de que la OECD requiera específicamente con tinta roja y blanca y azul de que exista un control de fusiones. Lo que la OECD requiere de los países es, como nosotros estamos vestidos acá, que vengamos con terno y presentables. Y que tengamos en el caso de la OECD, una ley de libre competencia. Y una ley de libre competencia en un país no puede existir sin un control de fusiones. Yo creo que el profesor Luis Descanseco está de acuerdo conmigo, ha batallado por ello mucho tiempo, creo que todos estamos de acuerdo y felicito el consenso de esta mesa en el que tiene que existir. El decir que la OECD no requiere un control de fusiones es decir que la OECD nos dice que nos hace una invitación a cenar y dice que tenemos que ir con terno, pero usted puede ir en sayonaras o en chancletas. Es un elemento esencial que es una parte fundamental de lo que es la libre competencia. En todos los países desarrollados, es más, en todos los países que forman parte de la OECD. Yo como presidente del Club de Harvard, que es la asociación de exalumnos de la Universidad de Harvard, de la cual es parte el presidente Obama, le puedo decir que en todos los países, incluyendo Estados Unidos, existe control de fusiones. Y siempre lo debe haber. Y que haya umbrales es un tema de discusión posterior, técnica, muy alumbrada por todos los especialistas que tengan que existir. Pero que se necesita una ley de control de fusiones, efectivamente se necesita una ley de control de fusiones y es un requisito indispensable que conforma la libre competencia en un país. Y eso la OECD lo va a requerir y lo va a ver como un asunto, un componente que si el Perú no lo tiene, va a faltar. Ese es un tema que es fundamental. Pero más allá de eso, felicito el consenso de la mesa en el sentido de que creo que todos estamos de acuerdo en que el país para salir adelante necesita una ley de control de fusiones siempre, ya sea ex ante, ex post, pero ese es el punto fundamental. Gracias. La doctora Zúñiga, después el congresista Pacori y el doctor Bruno Delgado. Sí, señor presidente, en realidad quisiera referirme a varios puntos, brevemente, nada más directamente. En principio también comparto la preocupación y la inquietud que tienen muchos de los colegas aquí presentes sobre la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo recuerdo bien, en el año 2012 participé en el proyecto de ley también como un experto, digamos, independiente, a título personal. Y recuerdo también que tuvimos una conversación con el ministro Castilla, en aquella época también la UNCTAD estuvo presente en ese momento, brindando la asesoría del caso. Y la manifestación creo que es coincidente con la que se ha expresado el día de hoy. Es decir, que no tenemos ninguna obligación para poder introducir un control de concentraciones en el Perú. Y bueno, decía, quizás la cosa va por el tema estrictamente jurídico-normativo, ¿no? Porque para entender si es obligación o no es obligación, hay que entender si realmente tiene esa índole, ¿no? No es un tema de preferencias, quisiera por favor entrar en esa precisión, entrar en si preferimos un control de conductas o un control de estructuras. Creo que esa discusión estaría fuera del marco
de la seriedad en la cual tenemos que aportar y sobre todo contribuir en el desarrollo económico de nuestro país. Y estoy hablando de cosas muy, muy concretas, es decir, por un lado entiendo sí que existen principios orientadores, por ejemplo en el caso de la UNCTAD, que fue, bueno, hace unos minutos también identificado, es decir, en el año 1980 estamos hablando de un conjunto de principios orientadores para la política de competencia, vigente y que se ha ido ratificando año a año. En la última conferencia mundial a nivel que se da cada 5 años ha sido el año pasado y se ha ratificado nuevamente ese conjunto de principios. Número 1, en cuanto que son principios. Luego, en cuanto a lo que es la OSD, estamos hablando de nuestro ingreso, nuestro intento de cubrir todos los espacios posibles para poder ser parte de la OSD. Hace poco hemos tenido una conferencia muy importante de jefes de Estado en nuestro país, el APEC, el Foro de Asia-Pacífico, el Foro Económico de Asia-Pacífico. En ese punto de las economías del APEC, del Foro Económico, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, perdón, disculpen la dificultad, en el año 2005, el APEC y la OSD, luego de varios talleres de estudio y revisión, muy bien, establecieron una lista de referencia común sobre la legislación de las reformas en los aspectos de política regulatoria, política de competencia y políticas de apertura de los mercados, denominado Integrated Checklist on Regulatory Reform, es decir, un checklist integrado sobre reforma regulatoria. Y en el capítulo sobre política sobre las operaciones de concentraciones empresariales concretamente, el checklist indica que las concentraciones anticompetitivas tienen efectos sobre el precio, la innovación, la disponibilidad de los recursos y productos, por lo que es importante reconocer el valor preventivo del control de concentraciones. Esta es una presión altamente relevante, es decir, la evaluación, y coincido, y es importante también si queremos un poco desmitificar el asunto del control, la evaluación de las operaciones de concentraciones no es una evaluación, digamos, de tener una bola mágica y un acto de adivinación. Es un acto preventivo. Efectivamente se trata de un proceso de prospectiva, de tener información presente con metodología evidentemente sustentada y a nivel de derecho comparado podemos tener una serie de aportes muy importantes, así que no tenemos que descubrir la pólvora para eso, adecuados a nuestra economía, bueno, y se pueden cometer errores. Efectivamente, la teoría económica, y acá están mis colegas presentes, reconocerán que existe el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Pero eso no niega la facultad y la potestad que tiene el Estado de cumplir un rol en la economía, es decir, poder a disposición para algunas operaciones de concentración dicha evaluación. Bien. Este es el punto sobre principios. El checklist, las Naciones Unidas, el checklist me refiero en cuanto a este acuerdo que se tomó en el año 2005 entre la APEC y la OSD. A mi colega le puedo facilitar la comunicación y el informe que tengo conmigo. Y lo otro es también a nivel de Naciones Unidas. Tuvimos la participación hace unos días de un representante de Naciones Unidas, de la UNCTAD, de la Oferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, que efectivamente también nos indicó que efectivamente cada año en la reunión intergubernamental de expertos se rescatan estos temas. Bien, si evaluamos esto, veremos que se trata de guías, de principios. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente punto, los acuerdos comerciales. Recordemos que el decreto legislativo 1034 y los otros decretos legislativos posteriores se dieron en el marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que efectivamente hemos venido trabajando a nivel de legislación de competencia a través de condiciones que se nos ha colocado a nivel de los acuerdos comerciales. Entonces, creo yo, sin lugar a dudas, que hay un marco legal. No solamente son principios o lineamientos, hay también un marco legal y esos son los acuerdos comerciales. Que el acuerdo comercial puede tener una técnica normativa un poco soft, un poco suave, digamos, de no llegar a decir, bueno, al cabo de 2 años usted tiene que implementar, señor Estado peruano. No, de lo que se trata acá es el reconocimiento, por supuesto, de la soberanía del Estado, que tendrá que evaluar en su momento la incorporación, por ejemplo, con un debate adecuado y como lo está presidiendo el doctor del Castillo,
para poder involucrar a los agentes que deben estar en la discusión, pero sobre todo porque se trata de acuerdos. Y voy a leer, por favor, porque no quisiera tener la oportunidad de dejar esto sin precisar la fuente. El artículo 259 del Acuerdo Comercial con la Unión Europea señala lo siguiente: las partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente acuerdo, en la medida que dichas prácticas puedan afectar el comercio y la inversión entre las partes. Literal C. Las concentraciones de empresas que obstaculicen significativamente la competencia efectiva, en particular como resultado de la creación o fortalecimiento de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia. Entonces, es verdad, esto es un acuerdo, no es un principio, no tiene un nivel de orientación ni de guía, no, que podemos discutirlo a nivel de la UNCTAD o al nivel de la PEC y la OSD. Y esto es un asunto que da lugar también a que podamos evaluar ciertamente también un cierto diseño, porque incluso el propio articulado nos propone también un cierto test de evaluación. Entonces, si bien es cierto, reconozco y coincido con el colega del Ministerio de Economía sobre que no tenemos efectivamente un plazo para poder incorporar, significativamente sí existe un acuerdo tomado por el Estado peruano. Y me parecería muy curioso haber firmado un acuerdo comercial, y no solamente es este, también el de Japón y el Corea del Sur, que explícitamente, podemos interpretar otros acuerdos comerciales, pero explícitamente también es el caso de Japón y Corea, con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Y bueno, esto da lugar a entonces que podamos encontrar cierto fundamento legal. No se trata simplemente de una expectativa o de cuestión de preferencias sobre instrumentos que pueden o no convenir al Estado peruano. Y lo digo con una absoluta modestia académica, porque me parece importante señalarlo, sería imprudencia mía no manifestarlo en este momento con la fuente que acabo de señalar. Y lo segundo es que, bueno, ya entrando en materia de lo que significa en América Latina concretamente, somos 3 países, es decir, el Perú, Bolivia y Guatemala, que no tienen explícitamente una legislación sobre control de concentraciones. El resto de economías latinoamericanas tienen un control de concentraciones. Sin embargo, el caso de Bolivia es un caso particular. Es decir, es tan importante para su economía sí evaluar los efectos de las operaciones en concentración, que a través de una regulación sectorial, es una ley de regulación, o sea, no es una ley de competencia, es más, no tienen ley de competencia. No sé si el caso del doctor Descanseco, que me podrá corregir si les interesa o no a Bolivia tener una ley de concentración, porque en su momento, a nivel de la comunidad andina, en aquel momento donde se discutía el acuerdo comercial con la Unión Europea, ellos se retiraron porque, bueno, no tenían ahí un asunto. No tienen ley de competencia. Bueno, pero se actúa también en sectores estratégicos de su economía para evaluar las operaciones de concentración. En el caso del Perú, tenemos solamente el control sectorial, y en ese punto sí, bueno, es una pena que el doctor Galufi no se encuentre en este momento, porque sí habría que decir lo siguiente: en materia de control de concentración sectorial, solo en el sector eléctrico que tiene el Perú, que es que hemos avanzado en un punto muy importante, y eso es una señal clara para, sobre todo, el sector privado. Hace muy poco, hace más de un año, se emitió una resolución por parte del INDECOPI, en el cual se deja claro que la autoridad de competencia de oficio, luego de haber autorizado con condiciones la operación de concentración, sobre todo cuando se tratan de condiciones, poder evaluar nuevamente la operación y saber si esas condiciones todavía tienen que estar, es decir, todavía pueden gozar de ese carácter, digamos, de existencia, de permanencia. Si bien es cierto, este proceso, digamos, la resolución fue parte de un caso, en el caso de empresas eléctricas, se introdujo a través a pedido de parte por revocación de actos administrativos. Sin embargo, el caso fue importante para dar lugar, y acá está también mi colega Jesús Espinosa, de poder dar justamente una señal clara también en materia de control de concentraciones, que por parte de la autoridad de competencia reconoce que es importante seguir evaluando, o sea, ex post, o sea, posteriormente a la evaluación de concentraciones, los actos que están sujetos a condiciones. Por lo tanto, esto para las inversiones tampoco no es una amenaza.
efectivamente sí hay una voluntad también de poder dar señales claras de seguridad jurídica. Muchas gracias. Congresista Horacio Pacori. Colega congresista que coordine ese grupo de trabajo por inversión y generación del empleo de la Comisión Economía y Banca y Seguros, y que el día de hoy nos permite debatir políticas de regulación y control de procesos de funciones y adquisiciones de empresas. Un saludo y también saludar la presencia de los especialistas y funcionarios del Estado, quienes están brindando sus aportes para enriquecer esta iniciativa legislativa. Bueno, primero manifestarles de que si bien es cierto, estamos poniendo en el punto de debate una reforma o plantear una reforma económica que permita cambiar las estructuras económicas del Estado y que ésta sea acogido de buena manera desde el Poder Ejecutivo, creo que es una iniciativa que tiene que ser considerado y creo que las opiniones a emitir, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, así como del INDECOPI, que son los entes rectores, tendría que tener una mayor evaluación que ayude a encontrar una salida para su mejor evocación de esta iniciativa legislativa. Creo que es necesario, en la línea de tener que tener legislación para mejorar los sistemas de regulación que tenemos en el país, creo que el análisis, más allá de mirar el marco macroeconómico, donde se toma como un eje fundamental a los agentes económicos, tendríamos que ver el tema del control de funciones desde la economía de la gente. Mirar la economía desde abajo y una economía que permita ver el tema de los consumidores. En ese sentido, hacer una recomendación tanto al INDECOPI como al Ministerio de Economía y Finanzas, también emitir opinión como un Estado protector de derechos, pero protector de derechos de los consumidores. Y creo que la complejidad del tema diverge en aspectos técnicos que tienen que ser debatidos, más allá de que esta sea una recomendación para que el país pueda ser acogido dentro del OCDE. Creo que es necesario tener que mejorar este aporte, tanto el Ministerio de Economía, para encontrar una fórmula que permita poner adelante este consenso al que se está llegando de tener que tener políticas públicas en favor de encontrar o de buscar o mejorar el tema del control de todas las fusiones. Creo que es un consenso, es una iniciativa que todavía requiere la opinión de otros sectores, pero como este consenso permite, digamos, aperturar una opinión. Y esto lo manifestamos porque cuando dentro del Congreso de la República sacamos iniciativas legislativas que contravienen algunos intereses del marco macroeconómico que tenemos dentro del Estado, estamos sujetos a observaciones y esto no permite generar verdaderas reformas estructurales económicas que el país lo necesita y que son necesarias para aplicar, porque se tiene que también converger en la defensa de los derechos de los consumidores, que son los ciudadanos de a pie, quienes también son partes del sostén económico que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias. Esa era la recomendación, colega congresista. Gracias, señor congresista. La palabra del doctor. Determinado plazo, pero sí es una obligación de soft law. Asimismo, también voy a referirme a la declaración del conjunto de principios y normas sobre competencia de las Naciones Unidas y voy a citar literal de numeral 4, inciso C, del conjunto de principios y normas sobre competencia de las Naciones Unidas. Las empresas deberían abstenerse de los actos o del comportamiento siguientes en el mercado pertinente cuando mediante el abuso o la adquisición y el abuso de una posición dominante en el mercado limiten el acceso a los mercados o restrinjan de otro modo indebidamente la competencia y de esta forma tengan o puedan tener efectos desfavorables sobre el comercio internacional, particularmente el de los países en desarrollo y sobre el desarrollo económico de estos. 2 puntos. Inciso C. Las fusiones, absorciones, empresas comunes u otras adquisiciones de control, ya sean de naturaleza horizontal, vertical o conglomerada. Si bien es cierto que no es una obligación de tipo hard law, que es pues exigible por parte de un Estado, sí es un compromiso que ha asumido el Perú como soft law. Solamente quería aclarar eso. Doctor de Canseco, una... Simplemente un comentario a título de anécdota que me lo acaban de hacer recordar. Hoy se cumplen 32 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el conjunto de principios para proteger a la competencia y evitar las concentraciones. Qué interesante que hoy en el Perú, 32 años después, estemos comenzando a trabajar el tema de concentraciones. Simplemente a título de anécdota, señor presidente. Bueno, yo les agradezco mucho. Hemos tomado nota de los comentarios vertidos acá. Vamos a hacer así el marco conceptual del tema, las tendencias
son claras. Dejo constancia que hemos invitado, algunos han podido venir seguramente, pero también a expertos en opiniones distintas, diversas, pero la idea era un poco sacar conclusiones mirando las contradicciones. Pero, ok, por lo menos de esta sala hay una mega tendencia, digamos, en el sentido de hacerlo así. Claro, me quedé preocupado con el concepto de la retroactividad en virtud del ancla constitucional. Bueno, eso no es así, porque evidentemente justamente la Constitución es la que dice que no puede haber ley retroactiva, ¿no? Entonces, no porque la Constitución lo prevé, además no sé qué lío se armaría. Yo insisto en que ojalá pudiéramos hacer una legislación que reúna un buen consenso, porque como ustedes comprenderán, esto va a tener un gran debate nacional, va a haber un montón de gente que va a estar, y unos que lo hacen con interés académico, otros probablemente con interés económico, no lo sé, pero lo cierto es que eso es lo que va a suceder. Entonces tenemos que sabernos conducir apropiadamente para tener éxito, para que se pueda convertir en una ley. Este va a ser esta es una primera reunión para tratar este tema. Como le dije al señor Lemor, haremos una con el sector empresarial. Después hay que hacer una con el sector Estado, propiamente dicho, ¿no? Estado, las diversas pertenencias del Estado, para poder uniformar criterios y con el sector de defensa de consumidores. También tienen mucho que decir, ¿no? En las propias universidades estoy seguro que se va a ir increciendo el interés del tema y nos podrán seguir dando sus aportes. Creo que eso es muy importante, así como los consultores independientes que han venido, ¿no? Y a quienes les agradecemos muchísimo su participación. Vamos a formar un grupo de internet, si les parece, con los datos que ustedes nos han dado, para seguir debatiendo entre nosotros en la red sin necesidad de tener reuniones presenciales. Si es necesario, lo volveremos a hacer, pero creo que podemos seguir aportando, y más bien yo agradecería a aquellos que tienen acceso a legislación de otros países, que podamos hacer una legislación comparada, sería muy bueno, ¿no? Recoger cómo está la doctrina en otros lugares para poder incorporar a nuestro trabajo. Así que, bueno, en nombre de este grupo de trabajo, Proinversión y Generación de Empleo de la Comisión de Economía del Congreso, les agradezco mucho su presencia y, bueno, ya los molestaremos en un futuro próximo. Y desde ahora les deseo feliz Navidad, aunque falta muchos días todavía, pero recíbanlo con mayor afecto. Muchas gracias. Hasta luego, muy bien.